Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para las últimas noticias, chismes y tendencias del mundo del entretenimiento turco. Hoy, tenemos una noticia que literalmente me tiene saltando de alegría y estoy segura de que a ustedes también les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, sí, hablamos de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Prepárense para derretirse de amor porque les traigo detalles exclusivos sobre un gesto romántico que Serkan tuvo con Özge y que dejó a todos boquiabiertos. Fue algo tan dulce, tan inesperado y tan genuino que simplemente no pude resistirme a compartirlo con ustedes. Pero antes de sumergirnos en esta ola de amor, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ni una sola de las exclusivas que tengo preparadas para ustedes. Además, activar la campanita les asegurará ser los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Vamos, únanse a esta gran familia. Ya somos una comunidad increíble y quiero que sigan formando parte de ella. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Serkan y Özge son una pareja que irradian amor por donde quiera que van. Desde que se conocieron en el set de la serie Kiraz Mevsimi, la química entre ellos fue innegable. Su amor traspasó la pantalla y se convirtió en una hermosa realidad que nos ha cautivado a todos. Y aunque son bastante discretos con su vida personal, de vez en cuando nos regalan momentos que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Y precisamente uno de esos momentos mágicos ocurrió recientemente. Resulta que Serkan, siendo el hombre detallista y romántico que es, organizó una sorpresa increíble para Özge durante un evento público. Sí, lo leyeron bien, un gesto romántico en público. Imaginen la escena, Özge radiante como siempre asistiendo a un evento importante, rodeada de flashes y cámaras. De repente, sin que ella lo esperara, Serkan aparece en escena. Pero no simplemente saluda y posa para las fotos. Él tenía algo mucho más especial preparado. Según testigos presenciales, y créanme que tengo mis fuentes bien informadas, porque su amiga aquí no se pierde una. Serkan se acercó a Özge con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. No era una sonrisa cualquiera, era esa sonrisa que solo le vemos a Serkan cuando mira a Özge, una sonrisa que habla de admiración, de cariño profundo, de una conexión que va más allá de lo que podemos ver. Tomó su mano suavemente como si estuviera sosteniendo un tesoro invaluable, la miró a los ojos y le dedicó unas palabras llenas de amor y admiración. Pero eso no fue todo. Él es un hombre de acción, además de palabras. Acto seguido, le entregó un hermoso ramo de flores, no un ramo cualquiera, sino uno compuesto por las flores favoritas de Özge. ¡Qué detalle! ¡Qué nivel de atención! Se nota que Serkan la conoce a la perfección y sabe cómo hacerla sentir especial. Este hombre tiene un doctorado en romanticismo. Pero, ¿qué tipo de flores eran? Pues nada más y nada menos que peonías. Como muchos de ustedes saben, las peonías son flores que simbolizan el amor, la felicidad y la prosperidad. Un mensaje perfecto para la relación de Serkan y Özge. Además, el ramo era enorme, exuberante y de un color rosa pastel precioso. Era una verdadera obra de arte. Imaginen la fragancia que emanaba. Un deleite para los sentidos. No sé ustedes, pero yo ya me estoy imaginando la escena en mi mente y estoy a punto de desmayarme de tanta ternura. La reacción de Özge fue absolutamente adorable. Se podía ver en su rostro la sorpresa, la emoción y sobre todo, el inmenso amor que siente por Serkan. Sus ojos brillaban como dos estrellas y su sonrisa era tan grande que contagiaba a todos los que estaban presentes. Se abrazaron tiernamente y se dedicaron unas palabras al oído. Fue un momento realmente mágico y conmovedor. Un instante de perfección absoluta. Apostaría que más de uno soltó una lagrimita al verlos. Yo, por supuesto, fui una de ellas. Por supuesto, las fotos y vídeos del momento no tardaron en inundar las redes sociales. Los fans de la pareja se volvieron locos de alegría y comenzaron a compartir el contenido con mensajes llenos de amor y buenos deseos. El hashtag #SerkanJeak se convirtió rápidamente en tendencia mundial. Y con razón. Se lo merecen. Su amor es digno de ser celebrado y admirado. Y es que cómo no suspirar ante un gesto así. En un mundo donde las relaciones a menudo parecen superficiales y efímeras, Serkan y Özge nos demuestran que el amor verdadero existe y que vale la pena cultivarlo. Su relación es un ejemplo de respeto, admiración y cariño mutuo.
Son una pareja que se apoya, se complementa y se hace feliz el uno al otro. Son el ejemplo perfecto de que el amor puede florecer en medio del ajetreo y el glamour del mundo del espectáculo. Pero, ¿qué fue lo que Serkan le dijo exactamente a Özge durante ese momento tan especial? Bueno, según algunas fuentes cercanas a la pareja, que me juraron guardar el secreto bajo 7 llaves, Serkan le expresó a Özge lo orgulloso que está de ella, de sus logros y de su talento. Le dijo que la ama profundamente y que es la mujer más increíble que ha conocido. ¡Ay, mi corazón! ¡Qué palabras tan hermosas! Díganme quién no querría escuchar eso de la persona que ama. Además, se dice que Serkan aprovechó la ocasión para agradecerle a Özge por ser su compañera de vida, por su apoyo incondicional y por hacer que cada día sea una aventura. Le prometió seguir amándola y cuidándola por siempre. Es que este hombre es un príncipe. Un verdadero caballero. Un romántico empedernido. Serkan, si estás viendo esto, cásate conmigo. Y claro, después de recibir el hermoso ramo de flores y las palabras llenas de amor de Serkan, Özge no se quedó atrás. Ella también le dedicó unas palabras a Serkan, expresándole su agradecimiento por ser tan detallista, cariñoso y por hacerla sentir la mujer más amada del mundo. Le dijo que él es su mejor amigo, su confidente y el amor de su vida. ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué envidia! Me hacen creer en los cuentos de hadas. Este gesto romántico de Serkan hacia Özge es solo una muestra más del gran amor que se tienen. A lo largo de su relación, nos han regalado muchos momentos especiales, desde sus románticas escapadas a ciudades europeas hasta sus tiernas demostraciones de afecto en redes sociales. Son una pareja que inspira y que nos hace creer en el poder del amor verdadero. Son como un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. Y ahora, la pregunta que todos se están haciendo, ¿cuándo se animarán a dar el siguiente paso? Recordemos que Serkan y Özge se casaron en una ceremonia íntima en Alemania en 2022, rodeados de sus familiares más cercanos, pero muchos de sus fans esperan con ansias una gran celebración en Turquía, donde puedan compartir su felicidad con todos sus seres queridos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con todo el país. Imaginen la fiesta. Sería un evento nacional. Ojalá que pronto nos den la buena noticia. Estaré aquí esperándola con ansias. Preparen los confetis. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de cada uno de sus momentos juntos y celebrando su amor. Serkan y Özge son una pareja que se merece toda la felicidad del mundo. Son una inspiración para todos nosotros. Su amor es un ejemplo a seguir. Pero volviendo al tema de las peonías, ¿sabían que estas flores tienen una historia fascinante? Se dice que en la antigua Grecia, las peonías estaban asociadas con la curación y la protección. Se creía que podían alejar los malos espíritus y proteger a las personas de las enfermedades. Quizás Serkan eligió peonías no solo por su belleza y simbolismo, sino también para proteger a Özge. ¡Qué considerado! Además, en la cultura china, las peonías son consideradas un símbolo de riqueza, honor y belleza. Son la flor nacional de China y se les conoce como la reina de las flores. Un título muy apropiado para la flor que Serkan le regaló a su reina, Özge. Y hablando de Özge, ¿qué les parece su estilo? Siempre impecable. En el evento donde recibió las peonías, lucía un vestido. Una verdadera diosa turca. Siempre a la vanguardia de la moda. Además de su belleza y talento, Özge es conocida por su personalidad amable y generosa. Siempre está dispuesta a ayudar a los demás y a apoyar causas nobles. Es una persona con un gran corazón. Y eso la hace aún más hermosa. ¿Y Serkan, qué podemos decir de él? Un hombre guapo, talentoso, exitoso y sobre todo un romántico incurable. Una combinación irresistible. Además de su carrera como actor, Serkan también es un apasionado de los deportes y le encanta viajar. Un hombre aventurero y multifacético. En resumen, Serkan y Özge son una pareja perfecta en todos los sentidos. Se complementan, se apoyan y se aman incondicionalmente. Son un ejemplo de que el amor verdadero existe y que puede durar para siempre. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta noticia tan romántica y que se hayan derretido de amor tanto como yo. Serkan Ayolu realmente sabe cómo enamorar a Özge Gürel. Un gesto increíble. Un hombre que merece ser aplaudido y admirado.
En resumen, hoy les conté sobre el romántico gesto que Serkan Ayolu tuvo con Ozge Gurel en un evento público. Le entregó un hermoso ramo de peonías y le dedicó unas palabras llenas de amor y admiración. Un momento realmente mágico y conmovedor. Además, repasamos un poco la historia de amor de esta hermosa pareja y reflexionamos sobre el poder del amor verdadero. Y aprendimos sobre el simbolismo de las peonías. Un vídeo educativo y romántico. Gracias a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarme qué les pareció este gesto de Serkan. ¿Son fans de esta pareja? ¿Qué es lo que más les gusta de su relación? Quiero leerlos. Sus comentarios son mi combustible. Y antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las novedades del mundo del espectáculo turco. Además, denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares para que también se derritan de amor con esta noticia. Compartan el amor. Compartan la felicidad. Un abrazo gigante para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y felicidad. Adiós. Besos. Mua. Los quiero. Y recuerden, el amor es el motor del mundo. Hasta la próxima.